Buen día, amados, bienvenidos. Siempre, como digo, es un gran placer, un honor, un privilegio muy alto poder servir al Señor, poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de vida, porque eso es lo que es la palabra de Dios. Produce vida, nos establece en luz, en verdad, en libertad. Así que bienvenidos cada uno, acá los que están por la primera vez, muy bienvenidos. Y también a todos nuestros amados que están conectados por las redes, por la televisión, por la radio. Muy bienvenidos a esta mañana gloriosa de entender este nuevo orden de gobierno en el cual estamos, que es el reino de Dios. Gracias damos al Señor por esta construcción, por este entendimiento que nos va llevando cada vez a ser más precisos, a ser más exactos en lo que es la vida de Cristo, la vida del Espíritu. Estamos en una serie acerca de los procesos que nos enseña, que nos propone, que nos muestra el Evangelio. El anterior domingo hablamos sobre el entender. Qué importante es entender. Es más, la transformación a nuestras vidas viene cuando hay una renovación en nuestro entendimiento. Se opera una transformación. Y el Señor viene haciendo eso porque eso es lo que hace la palabra. La palabra nos alumbra para ser renovados, para poder entender la profundidad del Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias de salvación, de vida nueva que Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario. Así que, mis amados, vamos a seguir construyendo. Andrea, guiada por el Espíritu, hablaba sobre apropiar. Estos 4 procesos, el primero tiene que ver con entender, porque si nosotros no conocemos y no entendemos, ¿cómo nos vamos a apropiar de aquello que ya se nos fue entregado, de aquello que ya se nos fue dado? Entonces necesitamos conocer y entender para apropiar. Entonces el tercer proceso es manifestar o expresar aquello que hemos apropiado como la nueva vida, la nueva naturaleza, la nueva creación, la nueva posición que tenemos en el reino como hijos de Dios. Y el cuarto propósito culmina en anunciar este evangelio tan poderoso. Y para comenzar a ver esto, vamos a contextualizar un poquito para las personas que no estuvieron el anterior domingo, a las cuales, si pueden, les animo a escuchar la palabra del anterior domingo para seguir el hilo conductor que tiene esta serie. Entonces vamos a ver en 2 de Pedro 3:1, hablando un poquito acerca de entender, del entendimiento. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Aquí el apóstol Pedro está hablando a la iglesia, y estas cartas son tan valiosas, tienen son tan profundas que realmente nos pueden llevar a experimentar la vida nueva que se nos ha entregado. Así que dice, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. A la medida que vamos conociendo a Cristo, que vamos conociendo este evangelio, nuestro entendimiento va siendo limpiado, pero muchas veces el entendimiento se adormece. ¿Por qué?
porque comenzamos a distraernos. Yo sé, ya lo sé, ya sé esto, ya sé lo otro, ya entiendo, ya sé. Y puede ser, pero el entendimiento tiene que ser permanentemente llevado a conocer, a seguir entendiendo. No puede ser interrumpido este conocimiento de Cristo, porque Cristo es vasto. Nunca vamos a terminar de conocerlo aquí en esta tierra. Entonces es necesario que sigamos entendiendo, que sigamos conociéndolo. Por eso es que dice, despierto con exhortación. Qué interesante esta palabra, me tocó muchísimo, porque la exhortación despierta el entendimiento de aquellos que por negligencia, puede ser por distraerse, se han dormido, están desenfocados o están enfocados en otras cosas que no son de arriba, en cosas superficiales, naturales, temporales, que son de abajo, sin entender que nuestra vida ya tiene otra dinámica, otra tónica, que es la vida en el Espíritu, que es la vida eterna, que es la dimensión de lo eterno y de lo consumado. Entonces dice, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y aquí nosotros podemos ver, podemos pensar la exhortación como refutar algo que no se está haciendo bien. Pero yo más bien creo en esa exhortación que es mayor a cualquier amonestación que se pueda dar. La mayor exhortación que yo veo para los hijos de Dios, para la iglesia, es hacerle recuerdo a la iglesia lo que son en Cristo. Hacerle recuerdo a la iglesia la posición que tienen en Cristo, que no pueden estar devaluando y viviendo en una posición que ya no le corresponde, porque están en Cristo, porque están en lugares celestiales sentados juntamente con Él, en gobierno y autoridad. El evangelio del reino de Dios, cuando Jesucristo comenzó a ministrarlo y dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba hablando justamente de la renovación del entendimiento, del cambio de mente, para poder apropiar por la fe todo aquello que nos pertenece. Entonces, mis amados, si nuestro entendimiento está divagando en cualquier cosa porque nos desenfocamos, o está adormecido porque estamos enfocados, sí, pero en otras cosas que no tienen que ver con el Evangelio de Cristo, aceptemos la exhortación del Espíritu que nos lleva a decir quién somos en Él, a quién le pertenecemos, cuál es el gran propósito eterno que tiene con nosotros. El propósito eterno, mis amados, es conocer a Cristo. Es el único propósito. No se trata de mi propósito, se trata del propósito de Dios en mi vida, que es conocer a Cristo. ¿Para qué? Justamente para apropiar todo esta obra tan perfecta, tan maravillosa que ya estableció en la cruz, para manifestar esta obra, para anunciar este evangelio de gracia y de verdad. Entonces, levantémonos, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sé que para todos es un tiempo difícil. Sé que para todos es un tiempo donde las emociones, donde nuestra alma es ministrada muchas veces por los ambientes. Pero cuando tenemos el entendimiento de la operación de la obra de la cruz, el Espíritu, la vida de Cristo en nosotros, va a ministrar y va a cambiar a los ambientes. ¿Por qué? Porque esta es una verdad presente que significa un nuevo orden gobernante, un nuevo orden de gobierno.
¿A través de quién? ¿A través de quienes portan la vida? A través de la iglesia, a través de los hijos de Dios. Entonces, el Señor está hablándonos, alineándonos a lo que somos en Cristo, a lo que tenemos en Él y a lo que estamos llamados a ser desde Él mismo. ¿Qué es? ¿Qué es este propósito? Que Cristo sea el todo en todos, comenzando obviamente desde nosotros. Porque si nosotros vemos en una escala de valores, podemos poner otras cosas que parecen urgentes. No tengo dinero, hay crisis. No tengo una casa, estoy en crisis. No tengo salud, estoy en... Y vamos devaluando y dejando en último lugar lo que es primero. Lo primero es Cristo, lo primero es la vida, porque ¿de qué sirve que tengamos todo? Dinero, casa, salud, y se pierde nuestra alma. O vivimos una vida mediocre, siendo hijos de Dios, con un orden de autoridad y de gobierno para traer libertad a las naciones, para traer libertad a las personas. Entonces este es el tiempo exacto y preciso para alinearnos al propósito de Dios y no pensar solo en nosotros mismos, pensar en nuestra generación, pensar en la generación después de nosotros, ¿qué le vamos a dejar? La generación pasada se atrasó en el conocimiento de la verdad de Cristo. Estuvieron en un legalismo, estuvieron en griterías, en cosas, en esto, y no ministraron a Cristo. Pero creo que ahora se está alineando y se está retomando nuevamente para dejar a la próxima generación un legado de vida y de verdad. Entonces vamos a ir al otro punto de apropiar. ¿Cómo es que apropiamos? Por la fe sencillamente. Entonces, por favor, dice, y nosotros hemos conocido, primer punto, conocer, entender, y creído. Aquí está la fe, creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Aquí estamos viendo un ejemplo muy claro de que este apóstol Juan se apropió. Seguramente tenía todavía ciertas imperfecciones en su vida, porque todos estamos en un proceso hacia la madurez. Pero él decidió apropiarse y dijo, como Él es, así soy yo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Se apropió, conoció, creyó y se apropió. Entonces vemos cómo este hombre pudo después manifestar la vida de Cristo. Sigamos al próximo. Romanos 12:6, de la misma manera dice, de manera que teniendo diferentes dones. Cuando habla de dones, habla de regalos. Un don es un regalo. El mayor don, el mayor regalo que nosotros tenemos es Cristo, es su vida en nosotros. Y juntamente con Él nos ha capacitado para que cada uno de nosotros podamos servir y colaborar a su propósito eterno. Entonces nos ha añadido dones. Y aquí habla y dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, amados, todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer, es por la gracia de Dios. No es por mérito, no es la meritocracia. No es que yo trabajé mucho para tener tantos dones, o trabajé mucho para hacer esto o para hacer lo otro. No, es la gracia de Dios.
según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, que es un don, úsese como conforme a la medida de fe. Por eso es tan importante, porque todo lo que se nos ha entregado en el reino es por gracia, es un regalo de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a apropiar? De acuerdo a la medida de fe. Por eso, si conocemos la palabra, si la palabra es edificada en nosotros, la fe va a ir creciendo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es Cristo y Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, que nos apropiemos conforme a la medida de fe. Amados, apropiarse de lo que se nos ha entregado es por fe, cuando hemos entendido. Porque si yo no he entendido, si yo no he conocido, ¿de qué me voy a apropiar? ¿Me voy a apropiar de algo que no conozco que se me ha entregado? ¿De algo que no he entendido? No. Y voy a seguir andando y penando en esta vida, siendo un hijo de Dios, una hija de Dios, como si no lo fuera. Por eso es muy importante entender. Dios habló y dijo, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Si alguien se hubiera de alabar, alábese en esto, en entenderme, dice primero, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia. Pero fíjese primero qué se está revelando. Yo soy, el yo soy. Eso es lo que quiere que lo conozcamos, al yo soy, a Él. Y después, ¿qué revela? Su obra. ¿Qué hago? Tiene que ver con obras. ¿Qué hago? Misericordia. Todos nosotros estamos aquí solamente por la misericordia, el amor, la gracia de Dios. ¿Qué hago? Misericordia, juicio y justicia. ¿Por qué estas cosas quiero? Aquí ya nos lanza la asignación de dentro del propósito eterno. ¿Por qué estas cosas quiero? Que nosotros podamos manifestar la misericordia que se nos ha impartido, la misericordia con la que se nos ha levantado y se nos ha fortalecido. Sin juicios, ni para nosotros ni para otros. ¿Sabe por qué? Porque el juicio fue sobre el Hijo. Todo el juicio, todo lo que demandaba la ley fue sobre Cristo. Y a nosotros nos hizo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Usted es justo, justificado, como si nunca hubiera pecado. Esto, cuando lo entendemos, es una base, es un fundamento firme para seguir en ese lineamiento. Pero si yo no sé, voy a seguir en las mismas. Entonces, seguimos. Aquí Juan tuvo una revelación muy poderosa, muy profunda. Pero quiero que podamos entender, porque el próximo punto que estoy por hablar es manifestar. Quiero que podamos entender en este nuevo pacto quién es el encargado, la encargada de manifestar a Cristo. Lo vamos a ver a través de la palabra. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto. ¿Qué fue lo primero que vio Juan? Léamoslo todo, por favor. Vi 7 candelabros, 7 candeleros. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué representan en la Biblia y en este capítulo especialmente los candeleros? Si nos vamos al último versículo de este capítulo, los candeleros representan a la iglesia. Entonces, ¿a quién vio Juan primero? A la iglesia.
Vi 7 candeleros de oro. Así nos ve Dios. Oro simboliza su naturaleza, santa, perfecta. Candeleros porque alumbran, porque son luz, porque donde van, donde se asientan, trae luz. Cambian el ambiente, el lugar donde están, alumbrando, trayendo entendimiento, estableciendo un orden nuevo, porque eso es lo que hace la luz. Y en medio de los 7 candeleros, ¿quién estaba? Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces, amados, en este nuevo pacto, usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, somos el cuerpo. ¿A través de quién va a ser visto Cristo? A través de la iglesia, a través de nosotros. Y nosotros vemos ahora un clamor global. Y ese clamor global que se opera en todas las naciones tiene que ver con molestia, con enojo, con rabia, con marchas, con muchas cosas que posiblemente nosotros condenamos, pero entendía mientras hacía este mensaje, es la frustración de las personas en las naciones por no ver a Cristo a través de quienes lo predican. Es la frustración. Por eso es que la palabra dice, la palabra habla y dice que la creación está ansiosa, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Este es el tiempo para pasar de un entendimiento básico a ver qué a mí, qué más a mí. Amados, ya lo tenemos todo en Cristo. Necesitamos echar mano de lo que tenemos y comenzar a operar en la autoridad que tenemos. Si viene la enfermedad, si viene la escasez, comenzar a entender que por sus llagas fuimos curados. Comenzar a entender que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Entonces, la iglesia es la encargada de manifestar la vida del Hijo, la vida de Cristo. Sigamos. Y aquí nosotros vemos el Cristo eterno, el que siempre existió, el Verbo, la palabra viva, la palabra viviente, que siempre existió. Desde antes de la eternidad, de los siglos, Él es. Cuando los judíos estaban rechazándolo, juzgándolo, criticándolo y diciéndole, ¿qué te crees tú? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Abraham? Ni siquiera tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Él les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El eterno, el glorioso, se hizo carne, se encarnó en Jesús. Eso fue lo que pasó. El Cristo eterno se encarnó en Jesús. ¿Y cuál era el carácter que manifestaba Jesús? Realmente Jesús manifestó de tal manera al Cristo que portaba, que cuando comenzó a hablar, se operó una revolución en su generación, porque la gente estaba acostumbrada a oír la ley, el legalismo, la imposición, la demanda. Pero cuando Cristo comenzó a hablar, la gracia y la verdad comenzaron a traer libertad, gozo, paz, un nuevo orden, un nuevo entendimiento. Entonces, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Amados, mientras hacía este mensaje, yo decía, Señor, ¿quién manifiesta a Cristo tan exactamente? Y el Espíritu me habló. Jesús. Jesús manifestó, expresó al Cristo eterno que portaba. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es lo que fluía de Jesús? La mansedumbre y la humildad del Cristo que portaba. Porque nosotros hemos aprendido que manifestar es que podamos expresar algo que ya está dentro de nosotros. Es diferente de exhibir. Exhibir es algo que nos ponemos, pero manifestar es expresar lo que ya está adentro. Y obviamente que el manifestar conlleva procesos de que la vida de Cristo vaya creciendo en nosotros. No digo se vaya formando porque ya está completo, pero sí tiene que crecer, tiene que llenar, tiene que avanzar hasta que sea desbordada de nuestras vidas. Sigamos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El Cristo eterno se despojó y tomó una forma de siervo en Jesús. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo es que este Jesús manifestó tan exactamente a Cristo? Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se despojó de su deidad, Cristo. Pero estando en la condición de hombre, encarnado en Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados, qué poderoso este Jesús, que manifestó de tal manera a Cristo, que colaboró con el propósito eterno del Padre, no solo manifestándolo con su carácter, sino también decidiendo entregar la vida, decidiendo morir para que el Cristo que estaba dentro de él pueda ser impartido en toda la humanidad, en todas las generaciones. Qué poderoso es manifestar el orden de esa vida que portamos, porque es una vida que trae libertad, que trae paz, que trae descanso, que te establece, ya no en el egoísmo. ¿Qué de mí? ¿Qué de mí? Como dijo el apóstol Pablo. No he encontrado a nadie como Timoteo, porque todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Amados, manifestar a Cristo tiene que ver con no buscar lo mío. ¿Qué beneficio me va a traer esto a mí? Sigamos. Aquí vamos a ver el carácter de los hombres sin Cristo. El carácter de los hombres sin Cristo. Hace unas 3 semanas estaba haciendo un trabajo y de pronto me vino una carga generacional, una carga por las generaciones. Y comencé a orar y a llorar y a clamar a Dios y decirle, Señor, ¿qué estoy haciendo? Ayúdame. No sé cómo hacerlo, pero quiero reorganizar, implementar, para ser más exactos, para dejar un legado, para hacer algo que trascienda a la próxima generación. Ese fue el clamor de mi ser.
y he entendido que no lo puedo hacer sola, que somos un cuerpo, que esto tiene que ver con el Hijo corporativo, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con la iglesia en comunión, con la iglesia en el mismo sentir. Por eso dice, tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tiene que ver con la iglesia alineada, con la iglesia enfocada, con la iglesia apasionada por manifestar la vida que portamos. Porque ¿qué es lo que necesita la gente ver? Oír palabrerío, más palabra. Ya no, están cansados. La creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, el carácter de los hombres sin Cristo, veamos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amados, estamos en esos tiempos. Estamos en esos tiempos. Se ha levantado un pensamiento del mundo, ese pensamiento postmodernista que ha sacado a Dios de la vida de las personas. Ha sacado la fe, ha sacado los principios, los valores, ha sacado a Dios. ¿Qué podemos esperar? ¿De quién podemos esperar? Es más, Dios, ¿de quién está esperando? Eso es. Porque Dios está esperando. Le ha dado a la iglesia todos los recursos para hacer la obra del Espíritu. Para que las naciones sean reformadas en su mente. Creo firmemente que estamos en un tiempo de reforma del entendimiento, de reforma a la verdad del Espíritu. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Quiénes son los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia? La religión. Nosotros manifestamos a Cristo, manifestamos la vida. Pero ¿qué hace la religión? Es un maquillaje de piedad. Que se ocupa en cosas morales, que no manifiesta la vida, que tiene justicia propia y solamente está juzgando a aquellos que, según ellos, hacen daño, hacen mal. Sigamos. Pero, ¿qué es lo que se opera cuando ha habido un entendimiento de lo que hemos recibido, de lo que se nos ha entregado, de lo que ahora ya somos en el nuevo pacto? Lo primero que se opera, mis amados, es orden. Y Dios inicia el orden. En el 2012 estaba orando y de mi espíritu salieron unas palabras y así fue. Espíritu Santo trae el nuevo orden del Espíritu. ¿Y sabe qué? Comenzaron a suceder cosas. Dios comenzó a desconstruir lo que estaba mal construido. Y yo me asusté. Y lloraba y ayunaba para que suceda lo contrario. Pero era Dios deshaciendo lo que estaba en desorden y estableciendo un nuevo orden de la nueva creación, de la nueva naturaleza del Espíritu.
Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Así estaba mi vida, así está la vida de todos aquellos que no tienen a Cristo. Desordenados y vacíos. Porque el único que puede llenar el vacío de nuestro ser es Cristo. Podemos tener una religión, podemos tener valores que nos inculcaron nuestros padres, pero carentes de la vida, de lo que trasciende, de lo que realmente produce el cambio. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esta es la condición de la gente sin Cristo. El entendimiento está entenebrecido. Las tinieblas cubren su entendimiento. Y por eso vemos tanta maldad en la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amados, el Espíritu de Dios estaba esperando una palabra. La palabra tiene el poder de mover, de llenar, de ordenar. Y Dios dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cristo es la luz y es la vida. Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Esto es lo que ha hecho en nuestro ser. Separó, canceló el entendimiento entenebrecido. Nos ha renovado el entendimiento, alumbrándolo con la luz del Evangelio, con la luz de Cristo, con la luz de la verdad. Entonces, pero nosotros ahora estamos en un nuevo pacto. Dios en el anterior pacto le habló a un rey, al rey Ezequías, y le dijo, ordena tu casa porque morirás. Ezequías clamó y Dios lo sanó, lo liberó. Nosotros estamos en un nuevo pacto. Cuando tú hablas, está hablando el Espíritu de Dios. Cuando tú hablas, está hablando y ordenando el Espíritu de Dios. Y mucha gente, sin entender la autoridad y el gobierno que tiene el Evangelio del reino que todos vivimos, están esperando a que Dios ordene mi vida. El entendimiento, el apropiarse, va a producir algo en nuestras vidas. Y es un deseo de ordenar, pero no va a ser ordenado hasta que no lo decidamos. En este reino, en este nuevo pacto, Dios nos ha dado un libre albedrío. Y siempre lo ha hecho. En el pacto eterno de Dios, Dios no tiene gente obligada, no tiene robots. Dios tiene hijos que lo aman, no por obligación, no por temor. Lo aman porque han sido ministrados por el amor de Dios, porque Él nos amó primero. Entonces, el orden que se va a producir en nuestras vidas tiene que ver con una decisión. Nosotros decidimos hablarle a nuestras circunstancias. Nosotros decidimos operar tomando decisiones que colaboren con este propósito de ordenar nuestras vidas. ¿Sabe qué? La gente que vive en desorden, vive en caos, vive siempre en problemas, en confusión, en peleas, en contiendas. El orden, el ordenar nuestras vidas a la manera de Dios, a la manera del Espíritu, simplifica la vida. Simplifica la vida. Trae descanso. Vivimos en paz. ¿Saben qué? Yo creo verdad presente, parousia aletheia, que significa un nuevo orden gobernante que vino a establecerse a nuestras vidas para que nosotros podamos traer a la tierra luz, orden, sabor,
pero necesitamos tomar decisiones. Dios ya nos dio todos los recursos que tú necesites para implementar el orden en tu vida, en tu casa, en la iglesia. Ya lo tenemos. Imagínense, tenemos una nueva naturaleza. Una naturaleza eterna, una naturaleza santa. Tenemos una vida, la vida Zoe, la vida del Espíritu, que ha vencido en todas las cosas, que es más que vencedora. Tenemos una nueva identidad. Somos hijos de Dios y por ser hijos de Dios tenemos una herencia. Todos los recursos están dentro de esa herencia. Nuestra herencia es Cristo. Tenemos la palabra. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. Qué poderoso es este recurso maravilloso, que no es una cosa, no es una fuerza, es una persona. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Él es ese poder para permanecer firme en medio de las pruebas, para permanecer firme, avanzando sin desviarnos, sin enfocarnos, sin detenernos en otras cosas. Sigamos. Aquí nosotros podemos ver la iglesia de los Corintios. Esta iglesia tenía todos los dones, tenía toda la revelación que el apóstol Pablo les había ministrado de lo que era Cristo en ellos. Pero ¿sabe qué? Eran desordenados, porque nunca decidieron ordenar sus vidas. Que Dios lo haga, y así está la iglesia hoy, que Dios lo haga. No, mis amados, no es que Dios lo haga, tú tienes que hacer. Nosotros tenemos que empezar a decir, Señor, yo quiero que se ordene mi vida. Soy débil, ayúdame, pero tomo la decisión de hacerlo, ayúdame. Y en lo que dependa de mí, voy a morir a mis deseos antiguos. En lo que dependa de mí, voy a obedecer a Dios con todo mi ser y con todo mi corazón, para que se opere todo el diseño y el propósito glorioso de Dios. ¿Sabe qué? Desde antes de la fundación del mundo, propósito eterno. Usted fue escogido, concebido y diseñado. Tiene un diseño. Pero muchas veces por no entender, estamos edificando fuera del diseño. Amados, edifiquemos en el diseño de Dios. Somos una casa espiritual. Entonces aquí el apóstol Pablo está amonestando a los corintios y les dice, pues me temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. ¿De dónde vienen todos los adjetivos anteriores? De una conducta desordenada, de un desorden. Este es un buen tiempo para rendirnos al Señor seriamente y decir, Señor, todo lo que está desordenado en mi vida, ordénalo. Yo quiero colaborar con ese propósito. Ayúdame. Todos los recursos del reino, del cielo, comienzan a activarse. Comenzamos a ver que lo que antes nos parecía tan difícil, la gracia de Dios lo activa. Por la fe y por sencillamente una decisión. Sigamos. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe,
estos comenzaron a manifestar. ¿Cuál es la obra de la fe según Santiago? La obediencia. La obra de vuestra fe, la obediencia. Y más al ladito lo aclara porque podemos decir, hacer buenas obras, hacer esto, hacer lo otro. No. Santiago nos habla claramente que la obra de la fe de Abraham fue obedecer a Dios entregando a su hijo, a su único hijo. También habla de ser generosos, de dar a los que no tienen, sí, pero ¿desde dónde va a partir todo lo demás? Desde la obediencia a Dios. Y del trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor. Ministrar a los santos, llevar al que no tiene, llamar a alguien y orar por él si está enfermo, darle ofrenda si tiene necesidad. El trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué? La gente que es constante, que es perseverante, tiene una certeza, tiene una seguridad. No está esperando en sí mismo, no está esperando en otros. Espera en Cristo Jesús el Señor. Ahí está su constancia. Por eso son constantes, porque están esperando en Él. Él es su certeza, Él es su seguridad. Y esto tiene que ver con la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Seguimos. Y aquí Él les habla algo de lo que estoy hablando, tomar decisiones. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Sencillo. Nosotros elegimos cómo vamos a vivir. A nuestra manera, a la vieja vida, a la manera antigua, o manifestando a Cristo, ordenando para manifestarlo a Él. Cristo no se va a manifestar en el desorden de la iglesia, que ya está entendiendo. Se manifiesta muchas veces en el caos y en el desorden de los que no conocen, de los que no entienden. Sigamos. Aquí el apóstol Pablo sigue ministrando a los corintios y les dice: mas doy gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta. Amados, ¿y por medio de quién? Y por medio de nosotros, por medio de la iglesia, por medio de nosotros manifiesta el olor de su conocimiento. Y por medio de nosotros manifiesta el olor en todo lugar. Por favor, diga en todo lugar. En todo lugar el olor de su conocimiento. ¿A qué huele Cristo? Amados, ¿a qué huele Cristo? A paz, a humildad, a mansedumbre, a verdad, a amor, a perdón, a libertad. Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por eso, la iglesia sabia, la iglesia entendida, va a querer seguir conociendo a Cristo. Hace muchos años entendí, y el clamor de mi ser hasta hoy es: Señor, quiero conocerte. Por favor, Jesús, te quiero conocer, quiero conocerte más profundamente. Revélate a mi vida, quiero más. Porque ¿saben qué, amados? Cuando hemos experimentado, aunque sea un poquito de Cristo, otras cosas ya no te sacian. Otras cosas ya no te sacian. Y puede ser lo que antes te saciaba, lo que antes te producía algún placer, ya no. Cuando hemos experimentado algo de Cristo, algo,
Nada más te puede saciar después de Él. Perseveremos, prosigamos, como dijo el apóstol Pablo, en conocerlo, en conocer a Cristo. Porque para Dios somos grato olor. Qué glorioso. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Olor de vida. En los que se salvan y en los que se pierden. Tú eres un olor agradable. Un grato olor de Cristo. En los que se salvan. Pero también en los que decidieron, porque los que se pierden no es porque nadie les habló, es porque decidieron. Por eso la decisión es importante, es un poder. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cristo, solo Cristo. Estamos por terminar, así que aguánteme un poquito más. Sigamos. Aquí vamos a hablar. Naamán, un general del ejército de Siria. Era un varón grande, era un varón muy valeroso, amado por el rey de Siria, porque había ganado muchas batallas. Pero ¿sabe qué? Era leproso. Se vestía seguramente con toda la armadura, pero por dentro le caía la lepra. Era leproso. Pero aquí lo que me ministró el Señor hablando de manifestar a Cristo. Nosotros podemos manifestar a Cristo en donde sea, en donde estemos. No importa las circunstancias que estuviéramos pasando. Aquí muchas veces le hemos dado relevancia a Naamán y a su sanidad, pero hemos dejado a un lado lo que provocó que este hombre sea sano, que sea libre y salvo. ¿Saben qué? Alguien manifestó a Cristo. Alguien manifestó a Cristo. Y las circunstancias de la persona que manifestó a Cristo no eran fáciles. Era una muchacha de Israel que había sido raptada por las bandas de este Naamán. Había sido secuestrada, sacada de su tierra, de su casa, de su familia. Y yo puedo decir, sacada de su presente y de su futuro, porque la llevaron como esclava. Era esclava y servía a la esposa de Naamán. Amados, es que manifestar a Cristo no tiene que ver con una condición, una circunstancia natural, actual, por más difícil que sea. Esta muchacha, imagínese, cualquiera de nosotros, seguramente yo estuviera tan triste lejos de mi casa, de mi familia, de mi nación, de las costumbres de mi nación. En una tierra de gente que adoraba a otros dioses. Pero para los que han conocido a Cristo, han entendido que la adoración es en el Espíritu, que no es en un lugar, no es en tal nación o en esta nación como pensaban antes los judíos. Entonces dice que este hombre había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, a una joven, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Amados, fíjese la expresión de esta mujer. Me tocó tanto anoche cuando el Espíritu me ministró. No estaba amargada. Ha podido estar amargada contra su secuestrador. Ha podido estar amargada contra Dios.
Si yo amo a Dios, ¿por qué estoy pasando esta situación? Pero ¿saben qué? Esta muchacha entendía el propósito eterno de Dios. Entendía que cualquier situación que pasemos no nos define. Lo que nos define es la vida que portamos. Lo que nos define es a quién le creemos, en quién confiamos, en quién está nuestra confianza, nuestra esperanza. Y esta muchacha manifestó a Cristo porque manifestó el amor, tuvo misericordia de su captor, de su secuestrador. Seguramente cualquiera en la situación de esta muchacha hubiera perdido la esperanza. Imagínense ser esclava en una tierra ajena. Hubiera perdido la esperanza de casarse, de tener hijos porque era joven. Pero esta manifestó a Cristo en el lugar que le tocó estar. ¿Y qué pasó con este hombre? Estuve leyendo y dice que fue al rey y le dijo, una muchacha ha dicho que me pueden sanar en Israel. Mandaron una carta al rey. Y Naamán fue, dice, con 36,000 monedas de plata, 6,000 kilos de oro y 10 mudadas de ropa. Quería comprar su milagro, pero le salió al revés, porque él decía, cuando yo vaya, va a salir el profeta, va a poner su mano y me va a sanar. Pero Dios tiene sus tratos con los orgullosos. Entonces el profeta mandó decir, dile que se vaya y se lave, se zambulla 7 veces en el río Jordán. Y él se fue molestísimo, enojado, y dijo, ¿acaso Habana y Farfar no son ríos más limpios que el Jordán? Siempre le hallamos algo. Pero gracias a Dios por gente entendida y sabia que nos rodea cuando estamos empecinados en permanecer en el error. Sus empleados le dijeron, Señor, si el profeta te hubiera pedido alguna cosa más difícil, ¿no la harías con tal de ser sano? A regañadientes se zambulló 7 veces y salió, dice, como la piel de un niño, completamente sano y restaurado. ¿Quién provocó eso? El amor de una muchacha esclava que, según los que vemos, no tenía ninguna opción, pero ella sabía a quién estaba sirviendo. Ella conocía, ella sabía en quién estaba su confianza. Entonces, nos vamos al 17. ¿Qué pasó? Es que manifestar a Cristo, amados, hace una obra completa. No solamente sana a alguien, libera a alguien, da salvación eterna. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Se convirtió este hombre soberbio, orgulloso, porque no conocía la vida ni la verdad. Pero alguien se encargó de mostrarle, que hay esperanza, que hay una nueva vida. Esta mujer que vivía en el tiempo de la ley escuchó otra voz, la voz de Cristo que dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, bendecid a los que os persiguen, amad a los que os aborrecen, perdonad
a los que les hacen daño. Esta mujer oyó la voz en su espíritu de una generación que manifiesta la vida del Espíritu. Terminamos con este último versículo, con este último pasaje. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es la iglesia, amados. Esta es la iglesia que las naciones están esperando su manifestación. Esta es la iglesia a quien Cristo ha confiado la manifestación de su Hijo para traer luz y orden a las naciones. ¿Saben qué? Tomemos la decisión, decidamos ordenar nuestras vidas. Tenemos todos los recursos para hacerlo. Dejemos de vivir la vieja vida, dejemos de vivir las viejas costumbres que traen división, peleas y contiendas. Comencemos a vivir la vida que portamos, la vida del Espíritu, la vida de Cristo.